¿Sí? ¿Sí o no? Dicen que no, ¿y cómo saben que pregunté? ¿No? Si está muy bajito, si está muy bajito, si me apoyan a subirle. Me ha pasado eso, yo cuando me siento a escuchar, me gusta sentarme por allá, porque además así los espío, veo si ponen atención, si no ponen atención. Me doy cuenta perfectamente quién llega tarde, ¿verdad? Veo que de repente llegan hermanos a 10 minutos de que termine el mensaje. Entonces me he sentido tentado muchas veces a ser arbitrario y prohibirles la entrada ya cuando llegan tarde, así como las escuelas, ¿no? O sea, tú llegas tarde a la escuela a tus hijos y no los dejan pasar, pero si de por sí por cualquier cosa se les rompen las uñas, ¿verdad? Y se ponen a llorar, pues bueno, entonces digo, a ver si algo de los 10 minutos se les pega. Y esperemos que sea porque algo sucedió ese día, ¿no? Pero hacernos el hábito de que ya cada domingo piro por viaje, nada más vengo casi con mi persinada cristiana y estuvo, no es correcto. Pero lo que iba con esto es que me gusta sentarme además porque también escucho cómo está y sí me doy cuenta que allá de repente se oye muy bajito. Entonces cuando así sea, por favor reporten a los servidores para que ellos les comenten en la cabina de audio. Y que ellos puedan pues subir, porque de repente están a la mitad o allá y escuchan bien, pero hay partes del auditorio donde puede que alguien sienta que falta un poquito más de volumen, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 9 es la base de este mensaje. Hoy haremos una pausa con nuestra serie que estamos ya por concluir de por qué la gente se aparta de Jesús o por qué las personas dejan de seguir a Cristo. Y nos falta ver todavía un tema bien interesante que es la raíz de amargura, y de ahí quiero predicarles, compartirles algunas cosas acerca de lo que la Biblia enseña del corazón del ser humano, muchas de ellas que habíamos creído que eran en sentido figurado, y pues que ahora con los nuevos descubrimientos de la ciencia sabemos que muchas de ellas tienen una aplicación no simbólica sino literal acerca del cuidado del corazón. Y que creíamos, ¿no? Y yo muchas veces le enseñé así, que hablaba del hombre interior, pero hace poco les compartía, ¿no? Estudiando, pues ahora descubro algo que no sé si tú lo sabías, es interesantísimo. En este libro que les recomendé de Emociones que Matan, de un doctor cristiano, se me fue ahorita el nombre, pero que enseñaba, y estuve confirmando esta información, y no es teoría, es algo ya confirmado. El corazón tiene 40,000 neuronas que están en contacto directamente con el cerebro. Y mucho de lo que la Biblia habla del corazón se refiere literalmente a nuestro corazón. Entonces a veces el cerebro manda información al corazón, pero también el cerebro transmite información al cerebro acerca de las emociones, acerca de lo que está literalmente sintiendo. Entonces es interesantísimo, ya quiero que nos toque estudiarlo, pero todavía tenemos que terminar con esta miniserie. Y hoy como únicamente toca compartir en este servicio, compartir un tema especial, porque la serie procuro que pues la llevemos la mayor parte de la congregación. Siempre me toca primero, segundo, tercero. Entonces hoy que únicamente compartiré con ustedes, hacemos una pausa y vamos a ver este tema que he titulado Mitos y realidades acerca de la riqueza y de la pobreza. No vamos a estudiar todos los mitos y realidades, hemos hablado ya algunas cosas anteriormente. De hecho, en la serie de por qué la gente se aparta de Jesús, en el engaño de las riquezas, vimos muchos de estos mitos, ¿verdad? Entonces, hoy más que enfocarme en mitos en cuanto a la aplicación práctica de una vida de riqueza o una vida en pobreza, quiero que veamos, ¿verdad?, en cuanto al estado general de la riqueza o de la pobreza, lo que realmente la Biblia enseña. Porque por ahí hay personas que en el cristianismo idealizan o satanizan cualquiera de los dos extremos. Tienes por una parte la teología de la prosperidad, que enseña que todos tienen que ser ricos, que si no tienes riqueza estás bajo maldición. Y por otra parte tienes a personas que dicen que al contrario, que si eres rico es porque eres avaro y porque no ayudas a los necesitados, y que más bien tendríamos que ser todos humildes porque así fue Jesús. Entonces de repente la gente se pone a pelear y no se da cuenta que la Biblia enseña un equilibrio bien bonito que nosotros haríamos bien en entender para no caer en ninguno de estos extremos. Yo siempre he dicho y creído que es muy común en el cristianismo irnos extremos. Es muy difícil tener una doctrina equilibrada porque a veces la gente tiene tanto celo, como Pablo decía de los judíos, pero al no ser conforme a ciencia, conforme a la palabra, de repente sinceramente equivocada defiende extremos que no enseña la palabra de Dios. Y esto es una herejía, no es una mentira totalmente descarada, sino a veces es una verdad que fue llevada a un extremo ya más allá de los límites de lo correcto, que fue distorsionada, que fue alterada.
Y es como Satanás nos llegue a engañar, porque si nos llega a inventar una mentira totalmente fuera y sin ningún fundamento bíblico, la gente la puede identificar. Pero cuando te enseña por ahí un versículo malinterpretado, sacado de contexto, llevado al extremo, es más difícil poder discernir esa mentira. Entonces vamos a ver lo que Santiago escribe a la iglesia. Este pasaje Santiago lo escribe a un grupo de cristianos que estaban pasando un tiempo de persecución, un tiempo de aflicción. Es en la diáspora judía, estaban las tribus dispersas, y este pasaje comienza en el capítulo 1 diciendo que Santiago escribe, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y como dicen algunos hombres aquí, luego añade salud, ¿verdad? Es lo único que muchos se saben de la Biblia. Dile a tu marido, ahí te hablan, ¿no? Al menos esta palabra bíblica sí te la sabes. Entonces, este grupo de cristianos en la dispersión, en este contexto histórico, había perdido su familia, sus posesiones, sus bienes, sus empleos. El gobierno romano perseguía a los judíos en general, tuvieron que huir por todas partes del mundo entonces conocido, y muchos de ellos pasaron durante años tiempos de tribulación económica. Entonces este pasaje nos va a ayudar mucho también si estamos pasando un tiempo de tribulación a entender algunas cosas. Había algunos de ellos que no, que estaban bien posicionados y que pues pudieron irse y tenían tantos recursos que les alcanzó para que donde quiera que fueran siguieran viviendo prósperamente. Y fíjate lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 9, dice el hermano, que dice el hermano, o sea, es un pasaje dirigido a nosotros, que es de humilde condición. Esta palabra humilde, que es tapeinos en griego, puede referirse a la condición espiritual o a la económica, y aquí el contexto nos indica claramente que está hablando del aspecto económico. Dice el hermano que es de humilde condición, dice póngase a llorar, decrete riquezas, arrebate lo que el diablo le robó. Porque estos son algunos de los extremos y muchos de los mitos que hoy vive la iglesia, ¿no? Platicaba apenas, no recuerdo con quién, pero sutilmente Satanás ha desviado la oración, que es platicar con Dios, que es pedirle a Dios. Y ahora hay por ahí una teología que enseña que tú puedes ordenarle al diablo que te regrese 7 veces más lo que te robó. Fue con los alumnos de secundaria. En la semana justamente estábamos viendo introducción a algunas de las materias de la teología sistemática, y les decía, no es que uno va a andar por la vida los domingos enseñando teología sistemática, pero te ayuda el tener un entendimiento general sistemático de las diferentes doctrinas y enseñanzas de la Biblia para que no caigas en errores. Y les ponía el ejemplo, ¿no? Cuando la gente no conoce lo que la Biblia enseña de angelología, de demonología, cae en estos errores. Cuando tú conoces que tu vida está en las manos de Dios, que de él Santiago 1 dice viene toda dádiva y todo don perfecto, que Satanás no puede tocarte si Dios no la autoriza, te olvidas de andarle ordenando que te devuelva lo que te robó, porque él no puede robarte nada. Si él te roba como lo hizo con Job, es porque Dios lo autoriza, y si Dios lo autoriza es Dios quien está obrando para bien y Dios quien lo va a devolver. Entonces de cualquier forma tu oración tiene que ir dirigida a Dios. Entonces mucha gente, sin darse cuenta, en vez de orar a Dios, pues ya está platicando con el diablo, como tú quieras, dándole órdenes y como sea, pero su comunión no es con Dios, es con Satanás. Di conmigo, uyuyuy, ay, 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 ¿verdad? Entonces Santiago dice, el que es de humilde condición, y no dice decrete, declare, dice gloríese, ahorita lo vamos a explicar, en su exaltación. Pero el que es rico, ¿qué dice? Venda sus riquezas porque las riquezas son del diablo. Este es otro mito y es otro extremo. El que es rico es un vanidoso, el que es rico es un materialista. O sea, hay mucha gente en la iglesia a veces, ¿verdad?, que ve al que prospera y debería de dar todo a los pobres. Bueno, que tú sabes que esa persona no ha prosperado con la bendición de Dios, no conoce su historia, quizá de años de esfuerzo, de buena administración, de buenas decisiones. Él es fiel con Dios, él honra a Dios y aún así le sobra, y con eso que le sobra, según lo que Salomón escribe, tiene el derecho de disfrutar, porque es un don de Dios disfrutar de lo que tiene. Y a veces también vamos al extremo de satanizar a quien ha prosperado, y tampoco esto es correcto. Dice el que es de humilde condición, no dice venda todo lo que tiene, es un avaro, no, dice, ¿qué es lo que dice el que es rico? Dice, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor, versículo 11 abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también, dice, se marchitará el rico en todas sus empresas.
Entonces vamos a explicar estos versículos y seguir sacando a la luz algunas verdades y desmitificando algunos mitos. Lo primero que nos enseña la Biblia claramente es que este extremo de la teología de la prosperidad que nos enseña que todos tenemos que ser ricos no es bíblico, no es cierto, y lo que genera en esto en mucha gente es frustración, porque pasan los años y ven que no alcanzan esa riqueza que les prometieron, entonces piensan que Dios no los bendice, que Dios no está con ellos, y es más bien pues que les han predicado, como Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 1, un evangelio diferente, no en el sentido que es otra Biblia, sino que han corrompido el evangelio original. Sí es la voluntad de Dios que todos prosperemos, pero la prosperidad en la Biblia no es equivalente a la prosperidad que enseña hoy en día la teología de la prosperidad. Josué capítulo 1, por ejemplo, Dios le dijo a Josué que si lo buscaba y meditaba y guardaba y hablaba su palabra, le dijo: serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahorita lo explico. En tercera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tengas salud y prospera tu alma. ¿Verdad? Vemos dos veces en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que es la voluntad de Dios, ¿nuestra qué? Hasta les da miedo decirlo, ¿verdad? Nuestra prosperidad. Oye, pero no dijiste que no, Jessy. No, es que espérame tantito. La palabra prosperar en la Biblia, en hebreo y en griego, significa avanzar, ir hacia adelante. Tú ves, por ejemplo, que José estuvo en la cárcel, pero ahí en la cárcel Dios lo hizo jefe. Estuvo en la casa de Potifar como esclavo, pero ahí en la casa de Potifar Dios lo hizo jefe. Entonces esto es la prosperidad, que donde quiera que tú estés, tú puedas ver la mano de Dios y que tú puedas ir avanzando, 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 avanzando. ¿Por qué entonces no es la voluntad de Dios que todos lleguen a ser ricos? Ahorita lo vamos a explicar. Lo primero que tenemos que entender es que la palabra prosperar en la Biblia se refiere a todas las áreas de nuestra vida. Hay mucha gente que es materialmente millonaria, pero emocionalmente miserable. Y eso no es riqueza, eso es pobreza extrema. Porque en ese caso ellos no son dueños de nada, son esclavos de sus riquezas. Han caído, como dijo Pablo a Timoteo, y lo vimos en el mensaje del engaño de las riquezas, en tentación y en lazo. Dicen: tengo mucho dinero. No, tú no tienes, el dinero te tiene a ti. Porque el dinero controla tu tiempo y tu carácter y tu estado de ánimo. Por el dinero y por el trabajo no pasas tiempo con tu familia, y por él estás amargado o por él estás contento. Entonces tú no eres dueño, eres esclavo, no eres rico, eres miserable. La verdadera riqueza es cuando tú avanzas en todas las áreas de tu vida, cuando tú espiritualmente estás creciendo, cuando emocionalmente estás creciendo, cuando independientemente de tus riquezas materiales, cada vez tienes una vida con más paz, con más gozo, con más paciencia, con más dominio propio, con más amor, con más fe. Entonces podemos decir que tú estás prosperando, porque tú estás yendo hacia adelante. Prosperar también puedes verlo en tu trabajo. No es que llegarás a ser el dueño de la empresa, porque a lo mejor la vida no te da, pero sí que tú ves la mano de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios. Y como se decía de José, que Dios está contigo y que todo lo que haces lo haces bien, y que todo lo que haces Dios lo prospera, porque Dios estaba contigo. La Biblia dice, tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, que Jehová prosperaba todo lo que José hacía. Entonces prosperar en la Biblia es ir hacia adelante, que tú crezcas en tu relación con tus hijos, que tú crezcas en tu matrimonio. No es que llegaste al punto de la perfección, pero sí es que avanzaste. Yo les he resumido en esto, les he dicho: yo no sé de aquí al día que Dios me llame a su presencia si alcanzaré a llegar a la meta de lo que Él tenía para mí, pero sí sé que no me voy a quedar en donde ahorita estoy. Si tuviéramos la oportunidad de vivir como Matusalén más de 800 años, seguramente con el paso del tiempo, tomando buenas decisiones, con el favor de Dios, con la bendición de Dios, a todos nos daría la vida para llegar a ser millonarios. Pero como no sabemos cuánto tiempo tenemos de vida y los días son más cortos,
es un error y no es bíblico el predicar todos los cristianos tienen que ser ricos y reclama y declara y todo esto. Vemos en la Biblia que no es así. Escribe Santiago un grupo de hermanos que estaban viviendo en una humilde condición, ¿verdad? Ahora, como te decía, tuviéramos la oportunidad de vivir 2000 años, pues sí, ¿no? Seguramente esa bendición de Dios algún día llevaría a todos este nivel de prosperidad, pero no es eso lo que la Biblia promete. Jesús lo que promete es: busca primeramente, Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia. Y hablando de techo, vestido y alimento, dice: al menos estas tres cosas, que son necesidades básicas, indispensables, te van a ser añadidas. Entonces, si es la voluntad de Dios que no nos falte lo indispensable. Ahorita veremos otro mito, ¿verdad?, de la pobreza. No es la voluntad de Dios que un hijo de Dios vive en pobreza extrema. No es, eso sí, la voluntad de Dios que tú no tengas ni para el techo, ni para el vestido, ni para el alimento. Ahí ahorita hablamos a detallar. Porque su promesa no es: busca primeramente mi reino y mi justicia y serás multimillonario. Te dirán el hermano Slim de Mexicalcingo. No, eso no es lo que Jesús dijo. Es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hablando un contexto: techo, prestado, hipotecado, rentado, pagado, como sea, pero lo vas a tener. Vestido, que si es Lacoste o es la costeña, la playera, pero la vas a tener. Alimento, que si es langosta o frijol con gorgojo, ¿verdad?, pero no te va a faltar lo que realmente necesitas. Esta es la promesa que Jesús nos dio. Entonces voy a explicar algo bien importante y con argumentos bíblicos y también racionales, para que no lo interpretemos como una falsa resignación, ¿no? Porque también hay gente que realmente vive frustrada, que no tiene contentamiento, que sí quisiera ser millonaria y que con simplemente una apariencia de lo que no cree en realidad dice: bueno, lo importante es que tenemos salud. Pero no es que realmente lo crea, sino que es su pretexto para evadir la falta de contentamiento que tiene en su corazón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la evidencia bíblica de esta verdad, más allá de este pasaje de Santiago. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice Pablo a los Corintios: pero miren, hermanos, su vocación, que no son muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Di conmigo: en la iglesia primitiva, no los escucho, no había muchos nobles, eran personas comunes y bien corrientes. Dile al de al lado: como tú. No es cierto, ¿no? Luego las mujeres con su marido: como tú. Les encanta el bullying santo, mis hermanas. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y el 28 añade: que lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que no es. Y te encuentras, por ejemplo, con un Pedro y Juan, que venían de una clase social muy baja. Se encuentran con Jesús. Pregunta: ¿prosperaron? Sí. ¿En el sentido que enseña la teología de la prosperidad? No. Se encuentran con este hombre paralítico a las puertas del templo llamado La Hermosa, y este hombre rogaba por una limosna. Y te acuerdas de su predicación, es de lo más impactante que tú puedes encontrar en el libro de los Hechos. ¿Qué le dicen Pedro y Juan? Recibe, decreta, declara, serás millonario, deja de mendigar. Dice: no tengo plata ni oro. Di conmigo: Pedro y Juan no tenían plata ni oro, pero tenían el poder de Dios. ¿Y qué es más valioso? Lo que pasa es que la gente tiene un mal concepto de lo que es la riqueza. Cree que la riqueza es aquello que aquí se va a quedar y que se va a pudrir. Donde Jesús dijo: no te das aquí tesoros donde la polilla y el orín corrompen, sino tesoros en el reino de los cielos. Dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Se levantó y anduvo ese hombre. Estos eran más poderosos que cualquier hombre millonario. No llegaron a prosperar en el sentido que decían: mira, aquí me sobra. A ver, Juan, hazle un cheque. ¿De cuánto? No, a ver, Pedro, papá, ahí está, toma, papá. No, pero lo que tengo te doy, el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ahí está nuestra riqueza, en el poder de Dios para transformar nuestras vidas, para llevar un mensaje que trae vida eterna, para transformar otras vidas,
para ver cómo Dios se manifiesta en las vidas de las personas, cómo Dios restaura, cómo Dios levanta. Y la iglesia se ha desviado totalmente por esta teología de la prosperidad. Entonces hemos abandonado el poder de Dios y no vemos el poder de Dios en nuestras vidas. Y vivimos vidas miserables y fracasadas, emocionalmente derrumbadas, espiritualmente anémicas. No somos ricos espiritualmente, no conocemos a Dios, no conocemos a Jesús, no conocemos nuestros dones, no estamos ejerciendo el llamado que Dios nos dio. No estamos nosotros cumpliendo con nuestra labor de embajadores en nombre de Cristo, porque estamos totalmente desviados, creyendo que la prosperidad se trata únicamente de acumular en lo material. Que tampoco estoy diciendo que si lo hiciste está mal, como ya lo medio aclaré, y ahorita iremos para ese punto. Pero primero quiero que quede bien clara esta primer verdad. ¿Por qué no es la voluntad de Dios que todos lleguen a ser ricos? Porque esta no es la verdadera riqueza. En Efesios capítulo 5, otro ejemplo, se dan instrucciones a los siervos, y esta palabra en el original hablaba básicamente de esclavos, y estaban dentro de la iglesia. Otro ejemplo, Pablo da en las cartas a Timoteo instrucciones para que la iglesia sostuviera a las viudas humildes. Y el ejemplo más claro pues es el mismo Pablo, que era un gran hombre de Dios. Y en Filipenses 4 del 11 al 14, ¿verdad? Al 13, perdón, dice: he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, a ver, ¿quién se lo sabe? En la abundancia. Luego lo primero que dicen es la abundancia, ¿verdad? Pero luego dice: y también sé vivir en escasez. O sea, Pablo tuvo riqueza y no está mal, pero Pablo también tuvo y tampoco está mal. Lo que está mal, como lo vimos en el mensaje de el engaño de las riquezas, es que tu contentamiento dependa de tu estado socioeconómico. Pablo dice en el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo riqueza, estoy contento, no por la riqueza, sino porque ya venía contento y la disfruto. Y me tocó manejar un buen auto, gloria a Dios. Y lo tuve que vender y resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pues también, gloria a Dios, igual me va a llevar. Y me tocó vivir en las lomas, pues gloria a Dios. Y me tocó vivir en lo más lejano de la ciudad, pues también, gloria a Dios, ¿verdad? Y me fui de viaje a Portland, pues gloria a Dios. Y me fui allá a Portland, pero por Tlalnepantla, Estado de México, pues también, gloria a Dios. O sea, Pablo dice: cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar contento. Creo que seríamos muy necios en no reconocer, siendo honestos, que muchas veces las cosas más costosas no son las que más traen satisfacción. No sé si te ha pasado que te fuiste un viaje y que pagaste mucho, pero que dices: no lo disfruté tanto como esperaba. Y que a lo mejor pagaste por uno mucho más sencillo aquí bien cerquita, pero cómo te divertiste, ¿verdad? Que a lo mejor estás en un lugar sencillo comiendo, pero con la compañía adecuada, y cómo la pasan bien. Y de repente te fuiste a un lugar lujoso, pero no la pasaste tan bien. Entonces no podemos ni idealizar ni tampoco satanizar ninguno de los dos extremos. Pablo no dice: este es bueno, este es malo, o este es malo, el otro es bueno. Él nos sacó de ese debate en el cual se encuentra a veces la iglesia. No, Dios quiere que todos sean humildes. No, Dios quiere que todos sean ricos. No debes generalizar. Habrá tiempos de riqueza, habrá tiempos de pobreza, habrá gente próspera, habrá gente que no sea tan próspera. Lo importante, Pablo dice, es que cualquiera que sea tu situación, tú sepas tener contentamiento. Y eso viene cuando Cristo es la fortaleza de tu vida. Entonces vemos que la Biblia enseña claramente que no es cierto que es la voluntad de Dios que todos algún día lleguen a ser multimillonarios, ricos, y no. Lo que sí no es bíblico, como ya adelantaba, es que alguien pues no tenga para lo indispensable. Cuando tú de plano es que no puedo cubrir los gastos más básicos, techo, vestido, alimento. Bueno, si la promesa de Jesús es que esto no faltará, quizá tú no has buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces ahí sí necesitas una consejería, después de que tú seas honesto con Dios, porque a lo mejor tú sabes bien de qué se trata. Y si no eres honesto con Dios, no te va a servir la consejería. No sé si fue con ustedes o en qué servicio, pero les contaba de 3 veces me ha pasado en consejería con varones, padres de familia, hombres del hogar, que están pasando una crisis muy fuerte. Y lo primero que les digo es: ¿hay algo de lo cual tengas que ponerte a cuentas con Dios? No es que necesariamente la pobreza es por el pecado. Job tuvo tiempos de pobreza y no fue por el pecado. Dios obró con él,
Lo vimos con Pablo y hay muchos ejemplos. Pero siempre hay que ir descartando, como cuando vas al médico y va haciendo un inventario y va descartando posibilidades. Entonces tenemos que ir descartando para ver por dónde va, para ver si es mala administración, para ver si es consecuencias de malas decisiones, para ver si es un tiempo de prueba del Señor, para ver si es que Dios está cambiando su dirección a algo mejor, o para ver si no es quizá que no está teniendo la bendición de Dios por causa de un pecado oculto. Entonces vamos descartando opciones y les digo, hay algo a lo mejor que tu familia no sepa, pero que tú tengas que entregarle a Dios. No, pastor, todo está bien. Digo, sí, no soy perfecto, ¿verdad? Cometo errores, le voy al Toluca, pero pues no hay nada, ¿no? Ok, perfecto. Y me entero meses después. En un caso fue como un año después, en otro como 3 meses después, en otro no recuerdo. Pero en los 3 casos, los 3 varones andaban en adulterio. Entonces, honestamente me gustaría regresar el tiempo y decirle, hermano, ¿por qué pierdes tu tiempo? ¿Y por qué me haces perder mi tiempo también? Porque no hay nada que yo pueda hacer por ti si tú no eres honesto delante de Dios. Porque desde el Antiguo Testamento la Biblia enseñaba claramente que el problema más grave no es el pecado, sino la actitud que estás tomando frente al pecado. Que el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, pecaste no es de que no hay esperanza para ti. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay perdón en la cruz de Cristo, hay restauración, hay sanidad, hay el favor de Dios si te arrepientes, y ejemplos sobrarían, ¿verdad? Y no es el tema de hoy. Pero hay tantos casos de gente que pecó, que se arrepintió y que Dios prosperó. Pero la Biblia dice, si tú lo encubres, no vas a prosperar en ningún área de tu vida. Entonces estos varones no prosperan económicamente, o a lo mejor algunos se jactan, yo sí prospero económicamente, hasta lo gasto en mis amantes. Pero hace rato hablamos de lo que es la verdadera prosperidad, y por eso emocionalmente eres miserable. Por eso tu familia está rota, tu relación con tus hijos destruida, tus emociones están vacías, porque es la promesa de Dios, es la verdad. El que encubre su pecado, es la advertencia, no promesa, advertencia, no va a prosperar, no va a ir hacia adelante. Y en algunos casos es espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, o como en estos casos que me tocó en consejería, también llega a aplicar que materialmente no ven la mano de Dios, no están contando con el favor de Dios ni con la dirección de Dios, y por ende no tienen la bendición de Dios y carecen de lo más indispensable. Entonces ahí sí se requiere que tú en oración, quizá en ayuno, para poder ser más sensible a la voz del Espíritu Santo que te dirige de forma específica, Dios con su palabra te muestre cuál es la razón por la que no está alcanzando para lo que Jesús prometió que tenía que alcanzar. Entonces, si esto no es de Dios, pero tiempos complicados todos llegaremos a pasar, porque es lo que la Biblia enseña, que muchos grandes hombres de Dios pasaron, ¿verdad? Entonces esto de andar ordenando y decreto y arrebato, y todos seremos ricos, y visualízate y serás millonario, y decreta y recibe, se lo sacaron de Tercera de Mamón, capítulo 3, versículo 12. Ahora, no se me espante, yo alguno, ¿qué dijo el pastor, verdad? ¿Sí saben quién era Mamón? Entonces no me vean feo, era el dios del dinero. Entonces pues se lo sacaron de ahí, ¿verdad? De la primera carta a este dios del dinero, para que mejor ya no se espante nadie, capítulo 3, versículo 12, ¿verdad? Entonces ahí le dejamos, ¿no? Ahora, ¿por qué si Dios está con nosotros, no todos vamos a llegar a ser ricos, ¿no? Ya vimos hace rato, primero porque a lo mejor viniste a Cristo con un montón de deudas, y de aquí a que te mueras, como te dije, no vas a terminar donde podrías terminar si vivieras 800 años, pero sí es la idea que no termines donde estás. Entonces irás saliendo de deudas, irás mejorando tu condición, irás teniendo mayor estabilidad y experimentarás esta promesa de Jesús, ¿verdad? Pero aun cuando tuviéramos 800 años de vida como Matusalén, ¿sería la voluntad de Dios que todos llegáramos a ser ricos? Tampoco, y no es porque Dios no pueda, porque mira, aún en estos 20, 30, 40 años que nos queda de vida, estamos de acuerdo que Dios de forma sobrenatural podría decir, prum, trueno los dedos y te mando riquezas, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, es porque Dios sabe que esto no es indispensable para que el ser humano sea feliz.
Para esto te recomiendo ahora sí el mensaje del engaño de las riquezas, donde hablamos totalmente de esto, ¿verdad? Y el mayor ejemplo es Salomón. Salomón, que tuvo viñas, cantores, ganado, negocios, concluye que todo era vanidad de vanidades. Que había gente que no le faltaba nada de lo que su alma desea, pero que Dios no le daba la facultad de disfrutar de ello. Gente rica que no es feliz. Pusimos varios ejemplos en aquella ocasión. Uno de ellos el de Robin Williams, actor de comedia, famoso multimillonario y con una vida tan vacía y tan poco prosperó que se termina quitando la vida. Entonces tienes así muchos ejemplos de políticos, artistas, deportistas, ¿verdad? Que están vacíos y que nos confirman que ser millonario, que tener riquezas no es sinónimo de ser próspero, y por eso Dios no promete que todos llegarán a ser millonarios, porque Él sabe que no es necesario ni para ser feliz ni para que se cumpla su propósito en nuestras vidas. La gente que está obsesionada con serlo y que se la pasa predicando de serlo es porque seguramente espiritualmente es una persona miserable. Porque cuando eres espiritualmente rico y eres a lo mejor no lleno ahorita en tu estado de cuenta, pero si eres lleno del Espíritu Santo, te das cuenta que solamente Dios puede saciarte, y entonces las riquezas materiales pasan a segundo término. No es que caes en un estado de conformidad, dices voy a seguir trabajando y siendo bien administrado y esforzándome para prosperar, pero ahí no está mi mirada, ahí no está mi corazón. Y a veces la prosperidad se convierte simplemente en el resultado de no haberte afanado con eso, porque es una paradoja, ¿no? La gente que está obsesionada con las riquezas toma malas decisiones, se estresa, el estrés lo enferma, le nubla el entendimiento, todo esto es científico, y eso impide que avance a alcanzar lo que quiere. Se endeuda y eso lo atrapa como una rata en una ruleta dando vueltas y no llegando a ningún lado. En cambio, el que está feliz con lo que tiene, a veces toma mejores decisiones, a veces se endeuda menos porque no es indispensable. Entonces eso le lleva al cabo de algunos años a alcanzar la riqueza que el otro nunca tuvo. Es una paradoja bien interesante que sucede con muchas personas, que sin afanarse con ello lo llegaron a alcanzar, porque primeramente fueron espiritualmente ricos. Entonces con ese contentamiento, con esa bendición de Dios, con esa dirección de Dios, llegaron a tener lo que sabían que no era indispensable, y lo tienen y dicen, qué bueno, está bien, no pasa nada. Como Job, lo tuvo todo y hubiera publicado en sus redes, chido, ¿no? Y cuando lo perdió todo, ¿qué publicó? Me quiero morir, pobre de mí, estoy triste. Sus amigos, ¿qué te pasa, Job? Y Job, inbox, amiguis, ¿no? Eso dijo Job. Así son muchas personas. Prosperan y publican en sus redes sus viajes, sus coches y sus cosas, en vez de disfrutarlo. Yo siempre he dicho que ridículos. Están ahí en el paraíso y en vez de disfrutarlo están tomando todo lo viven tras el teléfono para que lo vean sus amigos en redes. Ay, me choca subir fotos de cuando viajamos y salimos a redes. No estoy diciendo que sea malo, pero mira, a veces se me olvida porque prefiero disfrutar el momento. Nos ha pasado que decimos, bueno, aunque sea la foto del recuerdo, ¿no? Nada más, pero prefiero estar ahí. Un festival de mi hija, prefiero estar ahí. Si llego a poner el teléfono, lo pongo así abajo, pues yo lo quiero ver. Ayer veía una película con mi hija donde hacían en parte de la película, una parodia, donde justamente todos los papás en un show de sus hijos con el teléfono, viendo a sus hijos a través del teléfono. Para eso hubieras mandado un camarógrafo profesional a que los grabara y lo vieras en tu casa. Muchos no viven la vida en la realidad, la viven atrás de una pantalla, porque es tanto el complejo y las ganas de que los demás vean que triunfé, que me superé, que prosperé, que solamente están preocupados por publicar y no por vivir lo que están logrando. Y por eso quieren las cosas, no para disfrutarlas ellos, sino para que vean lo que tengo. Entonces no está mal, mira, si oye, que quiero esa bolsa, que me gustaría ese coche, que me gustaría comer acá, porque tú quieres, está bien. Y el día que Dios te lo permita, está bien. Pero que sea porque tú querías y porque tú podías. Pero algunos van y se endeudan con cosas que no quieren, que compran con dinero que no tienen, para impactar a gente que no conocen.
Vivimos en un mundo de apariencias. ¿Y qué termina trayendo esto? Estrés, porque acumulas deudas, ansiedad, enfermedad, conflictos con los demás, porque emocionalmente te vuelves un volcán en ebullición que cada mes que recibe el estado de cuenta se llena de este conflicto, porque está viviendo una vida más allá de sus posibilidades. En cambio, cuando eres rico espiritualmente, disfrutas de la vida que Dios te dio, y si llegan riquezas dices, qué bueno. Y regresando a Job, lo que él publicó es: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Hay cristianos que no son capaces de bendecir a Dios cuando Dios quita. Hay cristianos que se amargaron en contra de Dios porque en la pandemia lo perdieron todo. Hay cristianos que su Dios, y ahora sí lo tengo que decir tal cual, es el Dios Mamón, es el Dios del dinero, es al que adoran. La teología de la prosperidad no adora a Jehová, adora a Mamón. Hicieron una mezcla de ambos, pero lo que realmente adoran es el dinero, porque ahí está su mirada, porque ahí está su corazón, porque de eso dependen sus emociones, porque con eso están obsesionados y de ello depende su contentamiento. Cuando tú crees las verdades de la palabra, vives las verdades de la palabra, ¿qué enseña la Biblia? Que bebes del agua que este mundo te da, dijo Jesús en Juan 4, pero vuelves a tener sed. Pero que si bebes del agua que Él te da, nunca más tendrás sed. Que en su presencia, Salmo 16:11, encontrarás plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. Que el gozo, Gálatas 5:22, es una de las 9 características que produce como fruto el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando estás en la presencia de Dios, en comunión con Dios y eres lleno del Espíritu de Dios, el resultado es: no tendrás sed, vas a tener gozo, vas a tener plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre. Esta promesa se cumple cuando tú eres próspero primeramente espiritualmente. Por eso Pablo no dice: si eres humilde tienes que sentirte menos, andar cabizbajo, todo triste. No, dice: gloríate, que significa resalta, pon atención, que estén los reflectores ahí. ¿En qué? En tu exaltación. O sea, no estés pensando en lo que no tienes, mira lo que tienes. Eres hijo de Dios y tienes la vida eterna. Tienes su presencia, su espíritu, su poder, dones, un llamado, un propósito, una razón de vivir. Hay millonarios que nunca supieron para qué estuvieron en este mundo. Como dice un dicho que podría ser casi bíblico, fueron tan pobres que solamente tuvieron dinero. O sea, hay gente que es tan miserable que es lo único que tiene, nada más. Y su esposa, sus hijos y sus amigos los quieren por sus riquezas, nada más. Pero Salomón dice: estuvieron tan ausentes en vida que el día de su muerte ni les dieron sepultura. Filipenses 3, versículo 20, te lo quiero leer. Dice: más nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En Metepec. Dice: está en Calimaya. ¿En dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Entonces, si en esta vida tuviste una casa bonita, qué bueno. Pero si no, ¿dónde está tu ciudadanía? En los cielos. Es como, ¿alguna vez te fuiste a algún lugar, no sé, de misión, de trabajo, de viaje, pero que estaba tan feo que ya extrañabas regresar a casa? Que estaba tan incómoda la cama, el lugar que decías: ay, cómo extraño mi casa y mi cama. Y llegaste y dijiste: ay, hasta valoraste tu casa y tu cama. ¿O no? Y dije: ay, qué bonita está. ¿A cuánto les ha pasado? Levanten la mano. Ok. Entonces, mientras estabas en este lugar había aflicción, pero nunca al grado de perder la esperanza, las ganas de vivir, porque sabías que era un lugar solamente de paso, pero que tu verdadera casa te estaba esperando. Y era, al menos a comparación de ese lugar, maravillosa. Y es lo mismo. Si estás en un lugar bonito, qué bueno, disfrútalo, pero no te aferres a eso, porque solamente es de paso. Y si el lugar en el que estás no es tan bonito, tampoco te amargues, porque de igual forma
solamente es de paso. Tu ciudadanía, tu herencia, donde pasará la eternidad, donde está tu casa, es en el cielo. Jesús dijo, me voy a prepararles. O sea, te espera una casa morada en el cielo. No sé por qué morada, pero Jesús dijo moradas en el cielo. Espero que te guste el morado, si no ya te amolaste, ¿verdad? Ahí está nuestra ciudadanía, mi hermano. Y cuando entendemos esto podemos vivir equilibrados como Pablo. Me tocó una casa bonita, qué bueno, pero no me aferro porque es de paso, no es mi casa. Porque no vas a vivir, no te la vas a llevar al cielo, no te van a enterrar con ella. Esto de mi casa es tan relativo. Si te la prestaron, si la pagaste, si la hipotecaste, si la rentaste, busca tomar buenas decisiones porque eres administrador de lo que Dios te ha dado. Entonces yo, financieramente hablando, por ejemplo, yo hace mucho tiempo di un curso que me ha ayudado mucho a mí y a mi esposa en nuestras finanzas personales. Los principios bíblicos que hemos aprendido nos han llevado a ver la mano de Dios y a poder ir avanzando. Pero sabes, muchas veces las decisiones que tomamos no es ni siquiera porque nos aferremos o porque querramos las cosas, sino porque siento esa responsabilidad de entregarle buenas cuentas a Dios. Decir, Señor, tengo que ser responsable cuando tú me llames a cuentas y decirte, Señor, no fui mal administrado. Porque al hombre que le dieron 1, 3 y 5 talentos, cuando regresó el amo, les pidió cuentas de qué habían hecho con lo que habían recibido. Entonces de repente dices, ok, pues sí me convino tener esta propiedad, o a lo mejor no me convino, me convenía más rentar, a lo mejor me la prestaron, casos diferentes, pero como sea, ahora sí que como dice el meme, haiga sido como haiga sido, tú te vas a ir y esa cosa aquí se va a quedar. Pero es que le quiero dejar algo a mis hijos, pastor, si puedes, qué bueno, pero si no puedes, lo más valioso que puedes dejarles es la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Enséñales a caminar con Cristo, porque entonces tiene la certeza que nunca les faltará nada. Es como dejarles una cuenta de banco ilimitada, porque si solamente les dejas dinero, pero sin Jesús el dinero se va a acabar, o si no se les acaba, no los va a llenar. Pero si les dejas a Jesús, ellos buscan a Jesús, aunque no hayas dejado bienes materiales, les heredas la promesa de que ellos van a buscar su reino y su justicia, y te puedes ir tranquilo sabiendo que a tus hijos techo, vestido y alimento jamás les va a faltar, porque como lo hemos cantado en esta alabanza de mi deseo eterno, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Cuando un cristiano entiende esto, no se obsesiona y dice, tengo una casa bonita, qué bueno, está padre, disfrútala, invita a personas, sé compartido, porque hay gente que la vuelve dioses, las vuelve templos más bien. No inviten a nadie porque manchan los muebles. Van a comer y sacan platos de plástico y dices, ¿y la vajilla que compraste para qué? Ahí guardada nada más. Ha de estar esperando a la cena de las bodas del Cordero para estrenarla. Entonces tienes algo, disfrútalo. Te compraste la camisa Lacoste, disfrútala. Si a ti te gusta el cocodrilo, qué bueno, pero porque no para andar subiendo ahí tu foto con el cocodrilo, sino porque a ti te gustó. Pero de repente te fue mal y tuviste que vender la casa y quemar al cocodrilo. Tampoco pasa nada. Te fuiste una más chiquita, tampoco pasa nada. Cualquiera de las dos era simple y sencillamente temporal. Tu verdadera residencia no está en Metepec, no está en Toluca, no está en Calimaya, no está en Mexicalcingo, está en el reino de los cielos. Y esa no se echa a perder. Ese es para siempre. Por eso dice Pablo, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. O sea, te quieres pavonear y jactar de algo que no sea de los bienes materiales, porque a veces el humilde tampoco entiende esto, y tienes a gente humilde, endeudada, viviendo una vida de apariencias. ¿No ha visto los memes donde hay en el garage un coche estacionado que cuesta 3 veces lo de la casa? Nunca invito a nadie a la casa, pero que me vean en el coche por las calles quién soy, quién eres. Y aunque el coche estuviera en una casa que corresponde, ¿quién eres?
Hay cristianos a veces que, ay, el empresario, y te hace chiquito. Ay, el diputado, ay, el gobernador. Tú eres hijo del rey. Y no del de España, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es lo que dice Pablo: gloríate en tu exaltación, en que Jesús te levantó como hijo, como heredero, como coheredero, que eres adoptado, que clamas Abba Padre, que tienes una ciudadanía, un propósito. Ahí es donde nos tenemos que gloriar. Ahí sí es para presumirlo en todas nuestras redes, subir tu foto así: soy hijo de Dios. Ábranse, perros. No, no es cierto, eso no, ¿verdad? No te gloríes en lo material, gloríate en tu exaltación. Pavonéate y presume: disfruto de la vida, estoy feliz porque Dios está conmigo. Publica tus momentos contentos, no lo material, sino lo feliz que eres y cómo has prosperado en las otras áreas de tu vida, porque el Señor Jesús está contigo. Presume tu ciudadanía. Tu ciudadanía está en los cielos. Por ejemplo, la gente de París tiene fama de ser bien payasa, se creen mucho y con justa razón. Viven en un lugar precioso. Imagínate que salen cada día a su casa y ven la Torre Eiffel, mientras uno sale y ¿y qué vemos en Toluca? ¿No? A veces el nevado, ¡ay, el nevado! Pero fuera de eso no hay mucho que ver, ¿verdad? Pero aún la Torre Eiffel aquí se va a quedar. Pero imagínate, si ellos se jactan por eso que tienen, ¿cuánto más nosotros debemos decir? Yo algún día voy a salir de casa y voy a ver ángeles, querubines, serafines, Jesús al lado mío, el Padre en todos lados, el Espíritu Santo donde quiera que yo vaya, caballos voladores, calles de oro, paredes de piedras preciosas. Mi vecino no va a ser Carlos Slim y Salinas Pliego, sino que a lo mejor va a ser el rey David, ¿verdad? ¿Cuántas solteras dicen amén? Nos da risa, hermanos, pero imaginar nuestra eternidad, lo que la Biblia dice de dónde viviremos nuestra morada eterna, realmente es algo que nos pone la piel china. Yo les he dicho muchas veces que a mí me da miedo cuando me pongo a enseñar del cielo, porque me dan ganas de aventarme por la ventana, decir: ya me quiero ir a ese lugar. Ahí tenemos que gloriarnos nosotros. ¿Cuántos billonarios darían su fortuna por haber vivido un año más de vida? Y nosotros, sin pagar un peso, no tenemos la garantía de que viviremos un año más. Tenemos la garantía de que viviremos por los siglos de los siglos de los siglos, porque Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario para darnos no un año más de vida, sino vida eterna. Entonces, ¿la pasaste mal? Gloríate en tu exaltación. Recuerda quién eres y nunca te sientas menos. Recuerda quién eres y nunca te sientas menos. Cuando la iglesia no lo entiende, comete muchos errores. Pablo habla más adelante de cómo a los ricos los trataban de una forma y a los pobres de otra. Y yo puedo decirte que como pastor, gracias a Dios, no me ha tocado vivir esto. Al contrario, muchas de las personas que se han llegado a ir de la iglesia eran personas económicamente muy prósperas, que si uno no hubiera entendido esto, luego les hacen la barba y cosas por el estilo. Y no, uno tiene que ser justo con todos. Y me ha tocado exhortar a algunos, disciplinarlos. Y a algunos no les gusta, me voy, pues gracias por participar, papá. Un día una hermana me dijo: pues me voy con mis ofrendas, lléveselas a donde quiera. Y vinieron unas invitadas que traje, y pasó una vez que querían una consejería al otro día. Digo: no podemos al otro día, tenemos espacio en 2 o 3 días, creo que era. Se enojaron y se fueron. Y en tal iglesia sí me le dieron al otro día. Se les fueron 3 ofrendas muy buenas. No necesitamos sus ofrendas, papá patrocina todo. Tenemos, creo que son como 30 años que la iglesia existe y ha pasado tiempos tan complicados y la gente sigue sin entender que la ofrenda no es para que la iglesia se sostenga, es un compromiso que nosotros tenemos en obediencia a Dios, creyéndole a Dios, y que los bendecidos somos nosotros cuando creemos que es mejor dar que recibir. Pero que aun si no damos, Dios siempre ha sostenido y sostendrá su iglesia. Por Dios, sí sostuvo a la iglesia primitiva cuando la persiguió durante casi 3 siglos el Imperio Romano y no la lograron derrumbar. ¿Tú crees que la obra se va a caer porque 3 señoras ricas, payasas, prepotentes y altivas se fueron? Me imagino a los ángeles allá arriba. Oíla.
Los sobres de ofrenda son anónimos. Justamente por eso, si tú das mucho o poco, ni nos enteramos. Entonces la atención que damos no va a depender de eso. Y me ha tocado estar en bodas y en 15 años muy lujosos, y en bodas y en 15 años muy sencillos, y nunca va a depender de dónde fue, de quién fue, si fuimos o no fuimos, simplemente es el calendario. Entonces estaba el día disponible, con mucho estamos para servirles. No es de que, uy, no, es que es de la familia tal, no, ahí sí tenemos que ir. Y en tal, no. Me ha tocado predicar en iglesias muy grandes, me ha tocado predicar en iglesias muy pequeñas. Y en todos lados tenemos que tener la mejor actitud. Que me invitaron a Gringolandia a predicar, gloria a Dios. Y el mes que fue el antepasado, les conté, anduvimos en, ¿cómo se llama? En Zacate, Colorado. Y cómo disfrutamos también compartir. Y nos ha tocado en iglesias y no en una iglesia pequeña esta, por cierto, ¿verdad? Pero nos ha tocado en, ¿dónde ha sido? Cerca, en Mazatlán, en iglesias muy humildes con el piso de tierra. Y no es de que, ahí lo que sea, no. Nos tenemos que esforzar igual, porque todos merecen lo mismo cuando entendemos que no los valuamos según su cuenta del banco, sino que fueron comprados por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso nos hace hermanos. Entendemos que estamos en la misma posición y que simplemente administramos cosas diferentes temporalmente, nada más. Entonces no eres ni más ni menos por tener más o por tener menos. Tienes mucho, felicidades, disfrútalo, nos alegramos contigo, pero no eres superior a nosotros. Tienes menos, vamos a orar por ti, cuentas con nuestro apoyo en lo que se requiera, pero tampoco eres inferior a nosotros. Todos estamos en la misma condición, porque en la eternidad todo lo que aquí teníamos, aquí se va a quedar. Lo único que va a prevalecer es que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Y por eso Pablo, terminó con esto, le dice al rico que él no se gloríe en su riqueza, sino en su humillación. Si me apoyan con el teclado, por favor, ¿verdad? El rico no puede menospreciar al pobre, no puede sentirse superior al pobre. El pobre tampoco tiene que tener envidia con el rico, vano, superfluo, materialista. También hay gente que a veces es medio ardida. Ay, es que mira cómo camina. Dijo Jesús en Juan 7:24, no juzgues según las apariencias. O sea, a lo mejor así le enseñaron a caminar. Es que camina así. Y yo camino así. Es que tranza, ¿no? Creció en diferentes lugares y caminaron de diferente forma, y no por eso vas a valorar a la persona. Ay, es que habla y se ve que es bien payaso. Mira, yo he conocido a fresas bien buena onda y a humildes bien prepotentes. Les conté la semana pasada que estuvimos en un trámite con mi esposa, donde algún día les contaré la historia completa, pero fue ahí realmente una cosa increíble de cómo el Señor obró en la vida de una persona y reprendió a sus demonios, porque a fin de cuentas se concluyó, y luego les contaré bien porque no es el día de hoy el tema. Pero el punto es que toda la gente en esa oficina, humilde pero con una arrogancia y prepotencia y altivez. Encontramos otra señora con el mismo trámite y dice, yo creo que le cae mal a la señora porque me trató muy mal. Y una señora que se veía que tiene una buena condición económica. Entonces esa gente en la oficina estaba amargada, acomplejada, llena de envidia, y se desquitaban tratando mal a los demás. Y eso tampoco está bien. Tú tienes que tratar con respeto a los demás, seas rico o no lo seas. No son ni superiores a ti, por eso no te desquitas si tienes menos, ni tú eres superior a los demás y por eso no los humillas si tienes más. Santiago compara las riquezas y la vida como la flor del campo. Dice, aparece un tiempo y luego se desvanece. Cuando el rico entiende eso, nunca se va a gloriar en sus riquezas. Jamás va a poner ahí su esperanza. Dice que perecerá en sus empresas, que viene del griego porella, que significa carreras o caminos. O sea, no es su vida lo que perecerá, porque tienen vida eterna. Pero le recuerda a Pablo al rico, todas tus carreras y tus caminos van a perecer. Entonces, ¿en qué tenemos que gloriarnos? En lo único que no perece, y no son los bienes materiales, sino son los bienes espirituales. Y eso es lo que mide qué tan ricos nosotros somos.
Cuando una persona tiene paz, tiene gozo y es capaz de disfrutar de la vida, entonces puede cerrar sus ojos en la noche y decir: soy multimillonario. Porque independientemente de si tengo poco o mucho en lo material, lo que tengo me alcanza para ser feliz. ¿Te acuerdas que te he puesto el ejemplo del tipo de cambio? Explicándote cómo si le pones a un niño, termino con esto, un billete de 500 pesos y un billete de $100, y él no conoce del tipo de cambio y le das a elegir, va a decir: quiero el de 500 pesos, porque en la escuela le enseñaron que 500 es más que 100. Lo que no sabes es que el de 100 equivale a casi 1,800 pesos. Y en la vida aprendemos que cuando se trata de evaluar riquezas, no solamente importa la cantidad, sino que el tipo de cambio es más importante todavía. No es cuánto dice el billete, es para cuánto alcanza lo que ahí dice. El problema en el cristianismo es que evaluamos mal nuestro tipo de cambio. Nosotros vemos los números en pesos, en dólares, en euros, y no recordamos que nuestro tipo de cambio, la moneda con la cual fuimos comprada, es la sangre de Cristo. Entonces, lo que mucha gente no ve es que a veces esos miles de millones pareciera mucho, pero vuelvo al punto: 100 es más que el de 500, porque 100 alcanza más que el de 500. Entonces, de nada sirve que tengas miles de millones si no te alcanzó para tener paz y ser feliz. Tú eres multimillonario cuando puedes cerrar los ojos y decir: lo que tengo es más que lo que todos ellos tienen, porque lo que yo tengo me alcanza para lo que ellos no tienen. ¿Me explico? Yo puedo decirte: yo me considero muy rico porque lo que tengo me alcanza, lo digo en sentido figurado, para vivir una vida donde generalmente tengo paz y disfruto cada momento. Y si de repente viene un tiempo difícil de ansiedad, de estrés, de amargura, lo llevo inmediatamente delante de Dios y lo he dicho: pueden venir, pero no pueden permanecer. Nuestro estado permanente tiene que ser un estado de paz y de gozo, y solamente lo encontrarás si permaneces en la presencia de Dios. Cierra tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, te pido perdón si me llegué a ir a alguno de los extremos de los mitos de la riqueza y de la pobreza, al extremo de la avaricia, Señor, o al extremo de la envidia, de sentirme más o de sentirme menos, de ser prepotente y arrogante porque tenía más, o de ser grosero por sentir que tenía menos con quienes tenían más. Hoy hemos entendido, Señor, que nadie tiene más ni menos, solamente administramos cosas diferentes, pero que son a lo mucho 80, 90 años de vida a comparación de toda la eternidad. Es realmente a la luz de la eternidad como ese pequeño tiempo en ese lugar temporal antes de volver a casa donde algún día estuvimos. Ayúdanos a ver la vida de esta manera, Señor, y si ese lugar temporal fue un buen lugar, que lo podamos disfrutar, pero no aferrarnos ahí, porque sabemos que algún día tomaremos el vuelo de regreso a casa. Y si ese lugar fue un mal lugar, a tampoco amargarnos, porque sabemos también que tampoco es para siempre, que algún día tomaremos el vuelo de regreso a casa. Dile: Dios, dame la capacidad, la sabiduría, el contentamiento para disfrutar lo que tengo, sea poco, sea mucho. Yo oro, Señor, para que toda falta de contentamiento sea echada fuera de nuestras vidas y que sea cambiada por el gozo y la paz que solo tú puedes darnos en Cristo Jesús. Para que seamos llenos, Señor, antes que de riquezas de tu Espíritu Santo, para que podamos ser verdaderamente prósperos, ir hacia adelante, avanzar, Padre, y recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nos gloriamos, Señor, en esa exaltación. Nos gloriamos en que somos tus hijos, en que fuimos adoptados, en que no tenemos plata ni oro, quizá como dijo Juan, pero lo que tenemos se lo daremos a este mundo. Oirá nuestra voz decir: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se darán cuenta que lo que tenemos es más poderoso que las riquezas materiales que el mundo puede ofrecer. Dios, que si con tu bendición y dirección prosperamos materialmente, guardemos nuestro corazón, guarde el corazón de cada rico de esta congregación, Señor. Que podamos disfrutar si nos llegas a dar eso, pero que nunca ahí esté nuestra mirada. Y que si en algún punto todo eso se pierde, también guardemos nuestro corazón y podamos como Job sonreír y decir: Dios, pase lo que pase, tu nombre es bendito. Podamos decir como Pablo: pase lo que pase, estoy contento, porque no dependía de eso mi felicidad. Mi felicidad depende de Cristo, y en Él
todo lo puedo porque Él me fortalece. Que así se ha hecho, Señor. Padre, que hoy cadenas de avaricia, de control que tenían los bienes sobre nuestras vidas sean rotas en el nombre de Jesús. Que ese lazo en el que quizá algunos cayeron sea hecho pedazos por tu poder y podamos encontrar la libertad que solo tú nos puedes dar, Señor. Que podamos buscar tu reino y tu justicia y descubrir que es verdad que nunca nada nos faltará. Que aun el mismo David, en tiempos de crisis complicadas, dijo: joven fui y envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Gracias, Dios, porque podemos partir tranquilos, sabiendo que nuestra descendencia, si te tiene a ti, lo tiene todo, y así será, en el nombre de Jesús. Amén. Una y amén. Sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. ¿Qué tal?